Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos entonces nosotros con nuestro programa de siempre, seguimos en una forma sistemática nuestro estudio bíblico y estamos haciendo una introducción general de este libro tan hermoso que nos habla y se centra principalmente, decíamos, como tema, la actividad principal se centra en la conquista y también en el reparto de la tierra. Esto entonces tenemos que tenerlo bien. El libro de Josué principalmente es entonces el cumplimiento de esa promesa. Recuerdan Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, allí donde tú vives, y yo te daré aquella tierra que yo te estoy prometiendo. Ciertamente que todo esto es desde un sentido teológico muy profundo y por eso que es muy interesante mirar en esta historia. Hay que entender también lo que significa aquí la historia. Es como una historia pero entendida desde no un aspecto cronológico o tampoco es esa palabra exacta en el sentido de que es algo que yo simplemente estoy narrando lo que sucede verdaderamente en cada instante, ¿verdad? Sino que aquí hay una teología, hay un mensaje. Se utiliza entonces el género literario en función de lo que uno está queriendo transmitir. Y esto es lo importante porque recién leíamos situaciones bastante duras, decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión del anatema, del exterminio. Vamos a hablar después oportunamente sobre este aspecto, ¿verdad? Que son elementos muy duros que a nosotros muchas veces nos sorprende, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo tomamos o cómo lo entendemos? Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Hablábamos nosotros en el curso anterior sobre las acciones concretas
que se realizan. Y nosotros ahí, en primer lugar, decíamos que la manera de tratar justamente a los pueblos enemigos, cómo se tenía que hacer, era la acción concreta que viene desde el Deuteronomio y que luego se cumple en Josué. Según el libro del Deuteronomio 20, 15, 18, dice que hay que exterminar a todos, ¿verdad? Del anatema. Esa es una de las acciones concretas. Luego también con respecto a la conducta del rey de Ai, a la conducta de los 5 reyes que fueron colgados también, sigue también una norma que dice que una vez que los cuelgue ahí desde los árboles, etc., no tiene que pasar al día siguiente. A esa misma tarde hay que bajarlo, porque o si no se está manchando, dice la tierra de Israel. Interesante este aspecto. Luego teníamos también y recordábamos la ceremonia de Ebal, que encontramos en el capítulo 8, 30, 35, que sigue la orden dada también en el libro del Deuteronomio. Cómo se tendría que hacer la ceremonia, ¿verdad? Luego, aquí tenemos la elección de las ciudades de asilo. Todo el capítulo 20 que nos habla de esta elección de las ciudades de asilo. Nosotros habíamos leído, y eso fue lo último, el Señor dijo a Josué: habla en estos términos a los israelitas, determinen, ahí está, cuáles serán las ciudades de refugio, esas de las que yo les hablé por medio de Moisés, esa que yo les hablé por medio de Moisés. ¿Viste? Estaba volviendo a recordar entonces algo que ya el Señor había dicho, pero lo había dicho por medio de Moisés, para que allí puedan encontrar asilo los homicidas que hayan matado a una persona sin premeditación e inadvertidamente. Entonces también te pone la clase, ¿verdad? O sea, la característica de ese asesino, digamos nosotros de esta manera, ¿verdad? Pero aquí te dice inadvertidamente, es decir, como en un accidente, no sé, algo por el estilo, ¿verdad? Pero que ha matado a una persona. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Entonces hay una ciudad de refugio, ¿verdad? Donde se le puede recibir a esa persona. Y claro, porque quedaba tan mal también dentro de la sociedad que en un pueblito pequeño así, imagínense toda la situación. Además, todo medio familiares, ¿verdad? Allí. Entonces era bastante complicado. Hay, sin embargo, algunos detalles que no podemos interpretar sin más como cumplimiento de lo prescrito en el libro del Deuteronomio. Por ejemplo, el primero sería la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua. Vamos a mirar un poco en el capítulo 5, como Josué nos dice esta celebración de la Pascua, del versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: los israelitas acamparon en Gilgal y el 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados. Ese mismo día, ¿verdad? El maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Esto entonces tenemos aquí en el libro de Josué. Estamos en el capítulo 5 del 10 al 12. No es fácil relacionar este relato con la norma contenida en el libro del Deuteronomio 16, 1, 8. Es decir, que aquí hay entonces una contradicción, ¿verdad? 16, 1, 8 dice lo siguiente. Solemniza, dice, el mes de Abib, celebrando en él la Pascua en honor del Señor tu Dios. Porque una noche del mes de Abib, él te había hecho salir de Egipto. Inmola al Señor tu Dios como víctima pascual un animal del ganado mayor o menor en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre. No comas la víctima con pan fermentado. Durante 7 días comerás pan sin levadura, que es un pan de aflicción, porque tú saliste
precipitadamente de Egipto. Así te acordarás siempre del día en que saliste de Egipto. Esos 7 días la levadura no deberá verse en todo tu territorio, y tampoco quedarán para el día siguiente restos de la carne sacrificada al atardecer del primer día. No inmoles la víctima pascual en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. La inmolarás únicamente en el lugar que Él elija para constituirlo morada de su nombre. Y lo harás al atardecer, cuando se ponga el sol, a la misma hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás la víctima en el lugar que el Señor tu Dios elija, y a la mañana siguiente emprenderás el camino de regreso a tu casa. Durante 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día harás una asamblea litúrgica en honor del Señor tu Dios. Ese día no realizarás ningún trabajo. Bueno, se nota que aquí ya hay un cierto progreso, digamos, cuando el autor sagrado está, pero va directamente en forma diferente, ¿verdad? O sea, es una narración diferente de cómo se tendría que celebrar esa Pascua, tanto del libro de Josué como del libro del Deuteronomio. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Durante el rezo del Regina Coeli del lunes de Pascua, el Papa quiso enviar un afectuoso saludo a ancianos o enfermos que están en residencias u hospitales. A essi invio una parola di incoraggiamento e di riconoscenza per la loro testimonianza. Gli sono vicino. E a tutti auguro di trascorrere con fede questi giorni dell'ottava di Pasqua. Poco antes había reflexionado sobre el significado de la resurrección de Jesús y recomendó a los cristianos que lo dejen entrar en sus vidas. Trovare Cristo significa scoprire la pace nel cuore. Le stesse donne del Vangelo, dopo il turbamento iniziale, si capisce, provano una grande gioia nel ritrovare vivo il Maestro. Ha terminado un mes bastante rico de encuentros y visitas papales como el viaje a Irak o la Semana Santa. Ahora Francisco retoma su agenda habitual. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas
estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué, la relación con el libro del Deuteronomio. Nosotros decíamos recién que en algunos casos no es que siempre tampoco se está siguiendo bien, ¿verdad? No podemos interpretar también siempre que todo lo que prescribe el libro del Deuteronomio después también a rajatabla lo encontramos en el libro de Josué. Este es el caso, lo de la celebración de la Pascua.
según Josué 5, 10 al 12. Es totalmente diferente de lo que encontramos en el Deuteronomio 16, 1, 8. Tampoco tenemos muy claramente esta situación que sucede en el libro del Deuteronomio. Miramos 17, Deuteronomio 17, del 2 al 5, dice lo siguiente: si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebranta su alianza, porque va a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna o todo el ejército del cielo, contrariamente a lo que yo te he mandado, y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a la puerta de tu ciudad al hombre y a la mujer que haya cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. Para que alguien sea condenado a muerte se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Bueno, ahí ya sigue otra cosa. Pero aquí eso es la muerte de aquel que es idólatra verdaderamente, ¿verdad? La muerte, hay que apedrearlo. Justamente recuerden que la disgregación del pueblo de Israel, según la teología deuteronomista, justamente era a causa de los varios dioses, los pueblos circunvecinos. Es decir, la religión como un elemento, fíjense, un elemento central importante que al final de cuentas desune a las personas cuando no hay entendimiento. Aquí todas estas sectas de estos protestantes que se meten y dicen cualquier cosa, ¿verdad? Pero al final de cuentas buscan simplemente, ¿verdad?, sus intereses. Incluso detrás de eso hay lavado de dinero, hay negocios, hay empresas, ¿verdad?, cascuados, todo, y por eso que pululan estas cosas y al mismo tiempo se incentiva mucho, se subraya la cuestión del diezmo, todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque hay otros intereses. Y al final de cuentas eso es lo que divide y disgrega. Entonces, ¿por qué les parece que hay una exageración en la Biblia? En la Biblia hay una exageración justamente por eso. Y fíjate que nunca en estas sectas o protestantes, etcétera, etcétera, te van a hablar mucho del aspecto, ¿verdad?, de lo que es lo social, etcétera. Siempre te hablan allá en las nubes. Jesús, tu Salvador, Señor, tu Salvador, Jesús, que te cura, Jesús, todo así, ¿verdad? O sea, como que hay como un lavado de cerebro, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, en el aspecto simplemente sentimental. Y entonces eso, cuando vos entras en esa onda, y cuando no entendés verdaderamente que la religión es un religarse a lo esencial de la persona, del hombre, ñandego, entonces ya cuana mapa ñandea lleva peñande yarare nonde pejampa epala ya puana ñandera pichacuerare, es decir, por la comunidad. Porque recuerden que este libro se está escribiendo sobre realidad humana, concreta, muy sensible y muy cercana verdaderamente a la vida del hombre. No es entonces un espejismo o un estar esperando todo desde afuera, ¿verdad? Donde nosotros simplemente utilizamos, sobre todo a través de las sectas, eso es como pantalla, vea la pantalla interna. Y como dice Jesús, ¿verdad?, en San Juan, cuando los fariseos y los doctores de la ley vienen, y entonces nosotros somos pecadores, ellos, nosotros estamos en el pecado, ellos. Entonces nosotros somos ciegos, ellos. Le dice, y ustedes, porque dicen que ven, justamente son más ciegos todavía y permanecen ciegos, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, decimos luego nosotros. Esa es la misma expresión que Jesús está utilizando en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos son interesantes e importantes, ¿verdad?, pero de una meditación y reflexión seria, ¿verdad?, de un estudio serio. Y por eso aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, todo lo que te propone aquí. Entonces dice que le tenían que sacar a la puerta, tenían que apedrearlo ciertamente, que es una forma exagerada, ¿verdad?, de decir por qué. Y porque eso siempre lleva a la división. Y todo lo que es división, disgregación del pueblo, de la gente, no entiende, ¿veis?,
claro que después entonces el pueblo también desaparece, porque ahí aparece cualquiera y le devora, donde no hay unión, donde no hay ideales concretos, donde no hay algo que nos una y nosotros estamos separados. Entonces yo mismo, entre comillas, que soy tu hermano, quiero que vos te mueras. Entonces si viene alguien, un enemigo, y te mata, mejor todavía. ¿Entendiste? Eso es lo que pasa. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y sobre eso entonces la escuela deuteronomista lo que quiere es preservar verdaderamente al pueblo, preservar la nación, preservar entonces contra todo aquello que disgrega a la comunidad. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante una reflexión así tan profunda de este libro, el libro de Josué, en relación con el libro del Deuteronomio. En ambos casos, el pecado que nosotros encontramos tanto en el Deuteronomio como en el libro de Josué es un pecado genérico que consiste en quebrantar la alianza. Quebrantar la alianza. En el capítulo 7 del libro de Josué, capítulo 7, versículo 11, justamente hay un quebrantar la alianza, ¿verdad? Israel ha pecado, dice. Israel ha pecado. Ellos han transgredido mi alianza, la que yo les impuse. Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio. Al exterminio tenía que ser consagrado. Se han atrevido a robarlo, a esconderlo y a reservarlo para su uso personal. Por eso, los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Pero otros de Yucana, aquí sin embargo ya queda un poquitito más en el aire nomás, ¿verdad? De una forma genérica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Queridos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué, una introducción general, y la relación que existe con el libro del Deuteronomio. Hay algunas cosas, algunas acciones concretas que se realizan en el libro de Josué respondiendo a todo ese discurso, todo ese mandato que hace Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, ciertamente que guiada, inspirada de Dios, ¿verdad? Está comunicando al pueblo. Entonces se realiza en la vida del pueblo ya cuando ellos ingresan a la tierra prometida. Pero también decíamos que hay otros elementos que no condicen, es decir, no son respuestas a elementos que vienen del Deuteronomio, porque son diferentes, ¿verdad? Cómo se presentan. Las circunstancias, por ejemplo, que nosotros encontrábamos ahí en el hecho de quebrantar la alianza, ¿verdad? Son muy diversas. El texto del Deuteronomio se centra en el pecado de idolatría. El Deuteronomio insiste mucho en el pecado de idolatría. Y Josué 7 en el atentado contra lo consagrado por el anatema. Entonces, uno es por la idolatría, Deuteronomio. Eso es lo que le preocupa verdaderamente. Ya decíamos toda la cuestión de la idolatría que separa al hombre. Y claro, cuando nosotros no nos entendemos, cuando nosotros no nos queremos, cuando yo tengo mi propio Dios, cuando yo voy detrás del dinero, cuando yo voy detrás de lo que a mí me gusta o de lo que yo quiero, ciertamente que estamos disgregando el pueblo. Nos estamos disgregando. O si no, cuando solamente busco mis propios intereses. Fíjense que este es el problema grave, y este es el pecado verdadero del hombre. Vean con el de pecado de comunidad. Ustedes serán como dioses. Ese es el pecado original. Ese es el pecado de origen. Es como cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a ir a hacer cosas. Eres cópico la original, tener su original, ¿verdad? O sea, quiero algo que sea original de ese vehículo. Bueno, quiere decir que de origen, de marca, de registro. Va el año de marca de registro, va el año de pecado, de registro, de marca, pecado original. Entonces, justamente la cuestión de la autosuficiencia. Nosotros nos consideramos dioses, así como suena. Después nosotros somos guausantitos, ay, nosotros somos humanistas, nosotros esto, aquello, pero eso es pantalla, algo pantalla. Peñen su hueve, entonces es lo que dice Jesús, ¿verdad? En el Evangelio. Ustedes son como los sepulcros blanqueados. Y ponen tres de que ver Recoleta, Bejarecha, o mi panteón, o mía, esas ricas familias, ¿verdad? Cómo mandaban a hacer esos panteones hermosos, ¿verdad? De mármol, estilo capilla, derecha, o Erapan. Ni la Xerógana ahí, ¿ves? Pero sin embargo, te está diciendo sepulcros blanqueados. ¿En qué sentido? Que por dentro, pudedumbre. Y claro, todo está podrido en el sentido de que es muerte. Y así también, ¿verdad? La cuestión de la idolatría es esa, que nosotros cambiamos con mucha facilidad al Señor, con mucha facilidad vamos detrás del dinero, con mucha facilidad vamos detrás del poder, con mucha facilidad vamos detrás de la plata, con mucha facilidad vamos detrás entonces de todo lo que es el placer, la lujuria, etcétera, etcétera. Y eso todo, arañan de pecado de origen, arañan de pecado original, pero es la autosuficiencia. No simplemente mirar la acción como tal. Ustedes saben que la acción, todas estas acciones concretas que suceden en nuestra vida como pecado, que le llamamos nosotros desde un aspecto justamente moral, le llamamos pecado. Porque la moral quiere decir que vos decidiste hacer ese mal. Vos decidiste, pecado. Pecado es una expresión moral, donde hay una decisión de tu parte, vos, porque y nadie me puede decir que no sabía que estaba robando,
Vos no me vas a decir que vos no sabías que vos estabas coimeando. Vos no me vas a decir que vos no sabías no sé qué cosa, que estabas siendo infiel, etc. No, vos sabés que yo no sabía un poco, che. Nada. Sepulcro flanqueado es cuando nosotros entonces solamente ñembo, ¿verdad? Y entonces nos mostramos. Yo no sabía, vos sabés que plantar marihuana, que no sé qué cosa le hace pues mal a todo el mundo, que fumar, que no sé qué cosa, ¿verdad? O que meterle la droga. No, yo no sabía. No, eso es imposible, ¿verdad? Bueno, y entonces por eso dice que aquí la cuestión del pecado, de idolatría, es lo que aparece en el libro del Deuteronomio y se centra en eso y se preocupa verdaderamente. Y por otra parte, el libro de Josué más bien es un atentado contra la cuestión del anatema. El anatema es aquí el Shema Israel, el no escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, lo del exterminio. Pero esa ya es consecuencia justamente, o mejor dicho, esa sería la forma como se tendría que prevenir. Por eso es que este libro es bastante duro, ¿verdad? Con el lenguaje. De Mondría lleva, si nosotros no entendemos esta terminología y estas exageraciones. Pero nosotros también tenemos muchas exageraciones con nuestro lenguaje. Ya digo alguna vez, de pochino y alguna vez, te voy a matar, te quiero matar, te voy a matar. Pero pepe donde ella povea, y no, es una forma, ¿verdad?, de que te sale desde adentro. Ese es un lenguaje, ¿verdad? Es un género literario, le decimos nosotros, ¿verdad? En la Biblia aparece muchísimo. Entonces, que te indica, no, ese tipo tiene que morir, ese tiene que ser apedreado. Son exageraciones para decirte que ese pecado causa mucho mal. Y entonces hay que evitar, hay que procurar evitar. Eso es lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. Y por eso que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Por eso que tenemos que conocer y tenemos que estudiar de los géneros literarios para poder también después hacer una buena interpretación. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold too shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name.
He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The king is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the king. The king is calling you. The king is calling you. So come, so come. The king is calling you. The city is calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros en este camino que estamos haciendo de la relación que existe con el libro del Deuteronomio, Josué y el libro del Deuteronomio, hay muchos lindos pasajes, ¿verdad?, que dependen directamente del Deuteronomio. Por eso hay una concatenación, decíamos. Responde directamente a estos discursos. También en la presentación que hicimos, cuando hablamos y estudiamos el libro del Deuteronomio, decíamos que ese libro es un libro de escritorio. Es un libro entonces que se escribe, que se compone desde el pensamiento de esta escuela deuteronomista. Entonces, fuimos exiliados. Y viene el pensamiento, ¿verdad? Entonces, acuerdo guapo calcular la pebe ya y ahí ellos descubren, ¿verdad? O por lo menos piensan y reflexionan desde un aspecto religioso, desde un aspecto profundo de la esencia. El aspecto ontológico ya de Guriña de Upeno. Ontología quiere decir del ser, de nuestra característica. Va erepa ñandela upecha hoy coñandereje, teramba erepa ñande upeala yayapo. Es decir, lo que te sale de adentro, tu esencia, tu ser, desde ahí entonces, de tu existencia. Entonces, es una palabra un poco difícil, ¿verdad? Pero ni entender ya, ontología que dice, es tu ser, tu forma de, cuál es tu esencia, ¿verdad? Lo que hace parte de tu vida. Bueno, y entonces la escuela deuteronomista dice, mira, nosotros como ontología, como ser, como existencia, tendemos lastimosamente al mal. Y entonces por eso dice, el problema de todo esto es porque hemos pecado.
porque no supimos dirigir nuestra vida, hemos pecado, hicimos el mal. Y entonces eso nos lleva como consecuencia a lo que se le dice el castigo. Pero el castigo, como muchas veces nosotros podemos limitar demasiado y decimos, Dios me castigó, como que Dios viene y te castiga, Dios me castigó. No. La escuela deuteronomista, cuando te está hablando Dios nos ha castigado, quiere decir que esta es la consecuencia de tus mismas acciones. Llega entonces la Ikeaina, no es porque Dios me mandó al pecado, sino que porque yo he decidido libremente meterme ahí, pero sé cuál es la consecuencia. Si yo me meto con todo mi traje, con toda mi camisa blanquita, etc., me meto en el barro, ¿cómo voy a salir después? Voy a salir embarrado. Pero esa es consecuencia. Dios me castigó, Dios me ensució. Dios no te ensució nada, fue el que te metiste ahí. Y esa es consecuencia de tu acción, que te hayas metido en eso, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, al contrario, Dios en su misericordia, ¿qué es lo que te dice la escuela deuteronomista? Te ofrece la misericordia. Pero para eso vos tenés que reconocer, vos tenés que darte cuenta, mirarte a vos mismo y decir, bueno, hay que curito yucuame mami, va esa cheque y paitenio, hace pecha anda y cosebeima. Entonces, y pe ala de camisa y yo hey, ese lavar. Ese significa entonces la misericordia y el amor de Dios, que te da la posibilidad de volver a blanquearte, de volver a salir de ese pecado. Y entonces, cuando uno hace ese arrepentimiento, es decir, vos te das cuenta que vos estás sucio. Porque si vos no te das cuenta, o vos ni te mirás y no te das cuenta que estás sucio, nunca lo vas a poder cambiar. O si vos estás en la oscuridad y vos mirás tu camisa o lo que sea, pero estás en una oscuridad total, y ni petumbaite. Porque vos ya estás viviendo en la oscuridad. Entonces, todos estos juegos de la literatura bíblica es tan interesante, ¿verdad? Jesús justamente se presenta como la luz del mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué la luz? Y porque nos damos cuenta en qué situación estamos. Ante la luz, entonces, no puede permanecer la oscuridad. Cuando sale el sol, automáticamente desaparece la oscuridad, y así sucesivamente. Es una cuestión demasiado linda, ¿verdad?, que tenemos que ir entendiendo, porque este es el lenguaje nuestro. Mirando una realidad que son símbolos y signos simplemente, ¿verdad?, nos ayudan a nosotros a reflexionar y a entender en qué camino estamos y cómo estamos haciendo. Y después el último elemento es el restaurar. Dios entonces nos restaura, es decir, nosotros volvemos al original. Nosotros volvemos a lo original. En la medida en que nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que estamos sucios, reconocemos y queremos cambiar, queremos ser diferentes. Pues si vos nunca te diste cuenta que estás sucio y nunca te quisiste bañar, vas a permanecer siempre y vas a permanecer siempre sucio. ¿De qué gata siempre? ¿Por qué? Porque vos no reconoces que estás oliendo. Oigo viendo Yahuseya lleva. Oigo viendo Yahuseya, do yesa kwai, ni no ñeje tuyo y se iba ya. Y nemas ahí va. Bueno, el pecado es lo mismo. Están hablando Yahuseya, no ñe confesa seya, no ñe boyase venían de yara de donde va llevar. Y entonces permanecemos bien sucios, permanecemos entonces sin poder ser lavados. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros no damos ese paso, es imposible. Ahora, cuando vos te lavaste, cuando Dios te lavó, cuando en su misericordia justamente te acercaste y Dios te ha perdonado, ciertamente que a eso le llamamos nosotros, o mejor dicho, la escuela deuteronomista le llama entonces a restaurar. En Bopajú, en Moponayer, en Moñepunuyer, eso quiere decir restaurar. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante y es elemental y fundamental. En la medida en que nosotros hacemos este camino y en la medida en que nosotros reconocemos
esto, vamos a poder vivir también, ¿verdad? Así como se nos presenta en este hermoso, ¿verdad? Pasaje del libro de Josué, que estamos haciendo con esta comparación maravillosa del libro del Deuteronomio. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y Pucuta Veterigina, ¿verdad? Porque este libro de Josué nos trae una teología tan grande, tan profunda y tan hermosa, que nos ayuda siempre a hacer un camino de cambio, de salvación, de conversión. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.